De la Cátedra de Monet, Gobernanza y Regulación del Área Digital. Y en lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a explicar hoy, es un apoyo para el estudio de la práctica relativa a los derechos fundamentales y se refiere a la perspectiva multinivel o a la aproximación multinivel a los derechos fundamentales. Cuando hacemos referencia a la perspectiva multinivel o al sistema multinivel de derechos fundamentales, se trata de una teoría dogmática que entiende que en el actual sistema de ordenamientos complejos, interconectados o interrelacionados, es conveniente partir de la premisa de que no vivimos en sistemas jurídicos cerrados o ordenamientos jurídicos cerrados, sino que los ordenamientos jurídicos es una perspectiva ordinamentalista y porque por tanto, más allá de supera las teorías normativas, en el sentido de que trata de aproximarse a un ordenamiento jurídico dado, un ordenamiento jurídico que no está formado únicamente por normas, sino también por principios, además de las normas jurídicas, y que estos ordenamientos jurídicos estatales no están cerrados, ¿no? Desde una perspectiva clásica, en un Estado tenemos un ordenamiento jurídico que tiene que tener esas características propias del mismo, ¿no? Como es la unidad, y que normalmente responde a un sistema dentro del mismo, un sistema jerárquico de normas, basándose en una norma fundamental, una norma que determina el sistema de fuentes, ¿no? Que suele ser la Constitución o la norma básica de funcionamiento de ese sistema jurídico, de ese ordenamiento jurídico. Bien, ese ordenamiento jurídico actualmente sabemos que no es un ordenamiento jurídico cerrado. ¿Por qué? Porque los ordenamientos jurídicos están abiertos. Entonces, si partimos de un ordenamiento jurídico como el español, que es un ordenamiento jurídico en sí mismo ya complejo, en la medida en que el Estado español es un Estado complejo, porque es un Estado regional, pero con unas características específicas en su configuración en la Constitución de 1978 y el desarrollo como Estado de las autonomías, que podemos considerar que incluso va más allá en algunos casos de un mero Estado regional al uso, ¿no? Entonces, entre el Estado unitario y el Estado federal se encontraría el Estado regional y con esas características especiales que tiene el Estado de las autonomías. Bien, el ordenamiento jurídico responde a esa naturaleza y esa configuración del Estado, con un ordenamiento jurídico donde tenemos normas de elaboración por parte de el Estado central y por otra parte por normas de elaboración por parte de los poderes regionales y locales, ¿no? Las comunidades autónomas y los municipios. Pero aparte de esa complejidad, si bien todo responde lógicamente a la propia Constitución y en cada uno de las regiones, de las comunidades autónomas, podemos encontrar un subordenamiento o un ordenamiento específico autonómico con una norma fundamental, en este caso el propio Estatuto de Autonomía, que a su vez el Estatuto de Autonomía forma parte del ordenamiento jurídico estatal y además se sujeta a la norma constitucional. Podemos decir también que en realidad estos sistemas y subsistemas, el sistema central y los sistemas autonómicos, forman parte evidentemente del mismo ordenamiento jurídico del Estado español, tanto si son normas procedentes del nivel estatal como del nivel autonómico. Pero esto tiene tiene una mayor complejidad en la medida en que consideramos que el ordenamiento jurídico español es un ordenamiento jurídico abierto, es un ordenamiento jurídico que se abre a los ordenamientos jurídicos internacionales y a los ordenamientos jurídicos supranacionales, al derecho internacional y al derecho supranacional. De hecho, podemos considerar incluso que eso permite, lógicamente, que hablemos de un ordenamiento jurídico más complejo aún, si cabe. Voy a compartir la pantalla para que veamos una cosa que creo que es interesante en relación con la cuestión española y la apertura de la misma. Bien, entonces, bueno, estamos viendo la cuestión española y tenemos fundamentalmente dos preceptos importantes a señalar. Por un lado, el artículo 10. El artículo 10 de la Constitución española, en su apartado 2, establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Eso vincula a la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales, y no solamente fundamentales, también cualquier tipo de derecho o libertad, que tienen que ser objeto de interpretación de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por España. Esos tratados internacionales, por tanto, entran en nuestro ordenamiento jurídico como criterio de interpretación de las normas relativas a los derechos y libertades. Pero aparte de esa norma de apertura, si vamos un poco más adelante, en los artículos 93 y 96, encontraremos otras dos normas que son muy importantes para la entrada del derecho internacional en nuestro ordenamiento jurídico. Por un lado, el artículo 96 establece que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno, es decir, del ordenamiento jurídico español. Por tanto, los tratados internacionales, una vez se han celebrado y se publican en España, en el Boletín Oficial del Estado, se incorporan al ordenamiento jurídico español. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho internacional. Eh, Bien, esto nos obedece para que consideremos que dentro del ordenamiento jurídico español la Constitución sigue siendo la norma suprema del ordenamiento. De hecho, el artículo 95 prevé que la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exige la previa revisión. La previa revisión de la Constitución para adaptarla a ese tratado que vamos a celebrar, porque si no, para que el tratado no sea inconstitucional, ¿no? Eso es lo que prevé, pues, la posibilidad de que se consulte al Tribunal Constitucional por parte de cualquiera de las cámaras o el Gobierno sobre la existencia de una eventual contradicción entre la Constitución y un tratado internacional que se va a celebrar. En el caso de que el Tribunal Constitucional constate que existe esa contradicción, será obligatorio, previa a la celebración válida del tratado, pues proceder a la modificación de la Constitución o del tratado. Puede ser, no obstante, que no se pregunte al Tribunal Constitucional, se accede a un tratado que eventualmente puede ser considerado, que puede contener alguna norma que eventualmente pueda entrar en conflicto con la Constitución, y cabe, obviamente, el control constitucional por parte del Tribunal de esos tratados, ¿no? Bien vía un recurso de inconstitucionalidad de la ley que autoriza la firma o ratificación del tratado, bien también a través de una cuestión de inconstitucionalidad cuando un juez se encuentre con un asunto en el cual tenga que aplicar un tratado válidamente celebrado por España, que se incorpora al ordenamiento jurídico español a través de la publicación en el Boletín Oficial del Estado y que tiene dudas de su constitucionalidad, con lo cual el Tribunal Constitucional en última instancia siempre podría entrar eh, a celebrarlo, ¿no? Hay unos tratados, bueno, en general el artículo 94 establece que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse a poner tratados requiere la previa autorización de las Cortes Generales, en algunos casos, en los casos relevantes. Pero hay una, una especial o una previsión especial en el artículo 93 referida a la autorización de la celebración de tratados por los que se atribuye a una organización internacional el ejercicio de competencias de la Constitución. Este artículo 93 es la norma de apertura de la Constitución en relación con la incorporación de España a las antiguas comunidades europeas, hoy Unión Europea. Porque mediante ley orgánica precisamente se puede autorizar la celebración de tratados que atribuyen a las organizaciones competencias derivadas de la Constitución. Dos notas a señalar sobre esto. A la Unión Europea se le adjudican, se le atribuyen en los tratados constitutivos y en los tratados de reforma competencias, lógicamente, que originariamente son competencias de los estados. Es más, podemos considerar que son competencias que siguen siendo de los estados, pero cuyo ejercicio, el ejercicio de dichas competencias, se ha atribuido a esas comunidades ahora a la Unión Europea. Por tanto, la titularidad de las competencias sigue siendo del Estado, en este caso del Estado español, pero su ejercicio se ha atribuido a una organización internacional, en este caso a la Unión Europea, y se ha autorizado mediante ley orgánica. Claro, eso implica que, en la medida en que los tratados establecen la posibilidad de que las comunidades europeas o la Unión Europea aprueben normativa con unas características en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión y que incluso en el ámbito de aplicación, en el ámbito de las competencias atribuidas a los tratados, incluso esa norma pueda tener eficacia directa en el Estado español sin necesidad de su transposición en el ordenamiento jurídico, vamos a encontrar normas de derecho de la Unión Europea que se incorporan al ordenamiento jurídico español
una vez aprobadas por la propia Unión Europea y publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, sin que sea requisito para su eficacia la publicación en el Diario Oficial del Estado, sin perjuicio de que eh, sea habitual también que incluso los reglamentos que tengan esa eficacia directa, porque es verdad que las directivas no gozan en principio de eficacia directa, sino que tienen que ser objeto de transposición, en acto jurídico interno, pues que tengamos normas que directamente forman parte del ordenamiento jurídico interno español, aunque haya costumbre de que los reglamentos también se publiquen en el BOE, Boletín Oficial del Estado. Esto obliga, lógicamente, a que tengamos que tener en cuenta el sistema, cuando se habla de sistema multinivel, se habla de la existencia de estos diferentes niveles de producción normativa respecto a un mismo ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque tenemos un ordenamiento jurídico dado, el español, el ordenamiento jurídico español, donde hay normas de origen interno o de elaboración interna, las elaboradas a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel local, y tenemos otras normas elaboradas a nivel externo, bien sea a nivel internacional, Naciones Unidas, o bien en organizaciones de integración supranacional con la Unión Europea, que van a incorporarse al ordenamiento jurídico español. Que de tal manera que tiene diferentes niveles. Algunos niveles no dependen de él, porque imaginemos las normas, obviamente aprobadas en la Unión Europea y que se incorporan al ordenamiento jurídico español. Por tanto, son normas españolas también, aparte, tienen una doble naturaleza, normas de la Unión Europea, pero que a su vez son normas de cada uno de los Estados miembros y que se incorporan a cada uno de los Estados miembros y van a ser de aplicación de los mismos de acuerdo a una serie de previsiones que prevé el propio derecho de la Unión Europea. De tal manera que con la perspectiva multinivel o con la aproximación multinivel, lo que se hace referencia es a esta aproximación metodológica para estudiar la problemática y la naturaleza de las relaciones entre las normas de origen europeo o de Unión Europea y las normas de derecho interno o normas de elaboración interna, porque todas también son derecho interno, y a su vez, que las van a regir, lo veremos en su momento, a partir de los principios de efecto directo, primacía, interpretación conforme, etc. Y por otro lado, también considerar que hay diferentes niveles porque también tenemos otros niveles internacionales, ¿no? Desde el punto de vista de la garantía de los derechos y libertades o de la protección de los derechos y libertades, pues podemos decir que, lógicamente, también es importante el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea, ¿no? En el marco del Consejo de Europa. No solamente porque las normas sobre derechos y libertades de la Constitución tengan que interpretarse de conformidad con esos tratados sobre derechos humanos ratificados por España, sino porque eh, a la hora de interpretar los derechos y libertades vamos a tener que tener en cuenta los estándares de protección de los mismos, ¿no? Por ejemplo, piensa en cualquier derecho, por ejemplo, la libertad de expresión. Claro, a la hora de aplicar la libertad de expresión o de proteger la libertad de expresión en cualquier caso, a la hora de ponderar y de resolver el caso de conflicto, tendremos que tener en cuenta cuál es el contenido esencial de la libertad de expresión en la Constitución española, pero tenemos que tener en cuenta también que esa norma tiene que ser interpretada de conformidad con el derecho en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque hay un mínimo estándar que hay que respetar, porque si no estaríamos eventualmente eh, violando o vulnerando un derecho contemplado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de tal manera que el estándar del convenio se convierte en un estándar mínimo a la hora de interpretar y aplicar los derechos y libertades contenidos en la Constitución española, si ese derecho o libertad está contenido a su vez en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero es que a su vez puede resultar que ese mismo derecho también está contemplado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea o como principio general de derecho de la Unión Europea, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o en alguno de los tratados aplicables. En el caso de que estemos dentro del ámbito de aplicación del derecho de la Unión, que no abarca todo, pero que podemos estar en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión, porque para eso tiene que haber derecho de la Unión, también vamos a tener, por tanto, la potencialidad de que haya un estándar de protección europeo y que aplicar esa dimensión a la resolución del conflicto. Por eso se habla de sistema multinivel o de relaciones multinivel de diferentes niveles en relación a también la protección de los derechos y libertades. En el caso de que se produzca esta situación, el nivel del convenio siempre va a ser un nivel mínimo o un estándar mínimo de protección, porque la propia Carta de Derechos Fundamentales así lo establece, con lo cual, si tenemos los tres niveles aplicables a un mismo asunto, siempre vamos a tener que aplicar como mínimo estándar del convenio. La relación entre el estándar nacional y el estándar europeo o el estándar de la Unión Europea va a ser más problemática o más conflictiva en la medida en que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
en principio, como regla general, solamente es aplicable el estándar nacional siempre y cuando no suponga una reducción del nivel de protección europeo de la Unión Europea, ni tampoco implique una afectación a la primacía y eficacia del mismo. Hasta tal punto de que, aunque el margen o el estándar nacional sea superior al estándar de la Unión Europea, no va a poder aplicarse y por tanto vamos a tener que aplicar el estándar europeo, aunque sea menor o inferior al estándar nacional, si no hay un margen que nos lo permite por parte de la norma europea, ¿no? Bien, eso es con características generales. Esto es con características generales la aproximación. Tendremos oportunidad de hablar más de eso cuando hablemos de la protección de los derechos fundamentales en el ámbito de la Unión Europea y su relación con el ámbito interno. Pero yo creo que esto era importante comentarlo para realizar una adecuada aproximación al reconocimiento y protección de los derechos y libertades, teniendo en cuenta esta perspectiva multinivel. Desde la perspectiva constitucional, el hecho de que el derecho de la Unión Europea, cuando tiene efecto directo, tenga primacía sobre el derecho interno, incluso sobre las normas constitucionales, no implica una afectación a la propia supremacía de la Constitución. La Constitución sigue siendo suprema. Es la Constitución la que da entrada a esas normas de derecho de la Unión Europea y bajo el principio, dice el Tribunal Constitucional, cuando tuvo oportunidad de dictar su dictamen sobre la compatibilidad de la Constitución con el tratado por el que se establecía una Constitución para Europa, que la primacía o el principio de primacía era conforme con la supremacía de la Constitución y con la Constitución española, en la medida en que el principio de primacía no significa o no supone supremacía, sino que juega en el ámbito del principio de competencia. En aquellas competencias que han sido atribuidas a las sociedades europeas, hoy en día a la Unión Europea, estas podrán ejercer y aplicar un derecho que va a primar sobre el derecho español. Y por tanto, en ese ámbito de derecho de la Unión Europea, digamos que el derecho español, las normas de elaboración interna del derecho español, incluyendo la Constitución, solamente van a jugar en la medida en que sea posible conforme a las normas del derecho de la Unión Europea que se han incorporado al ordenamiento jurídico español. En ese sentido, las normas de derecho de la Unión Europea pueden estar por encima de las normas de elaboración interna, inclusive la Constitución española, sin que eso implique una inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque en realidad, lo que estaría jugando es el principio de competencia, permitido por la propia Constitución vía artículo 93. No obstante, el Tribunal Constitucional, en su jurisprudencia en relación con el derecho de la Unión Europea, siempre ha considerado que hay algunos elementos, que son los que se denominan de elementos propios de la identidad constitucional, que podrían suponer un límite a la primacía del derecho de la Unión, ¿no? No ha terminado de definir, de todas formas, mucho acerca de cuáles serían estos límites constitucionales que se pueden establecer a la primacía del derecho de la Unión Europea. Dicho esto y apuntada la problemática, pues veremos más adelante más pormenores o precisiones sobre estas cuestiones. Muchas gracias por la atención.